Buenos días, doctor Juan Carlos. Bienvenido, que Muchas estamos gracias, de unas paseo. cortas vacaciones. Eso me encanta, que te vayas de paseo porque entonces te diviertes. Buenos días a cada uno de ustedes y efectivamente hoy tenemos al doctor Jorge Iván Marín Uribe. Él es un médico muy destacado y sobre todo que en este momento en el que vamos a manejar esa patología tan importante que es el Zika, donde tenemos que desmitificar una cantidad de situaciones, pues qué mejor que invitarte. Buenos días, doctor. Doctora Arisamanda, doctor Juan Carlos. Te tengo un regalo. Caminos del Turismo y del Café, una revista del maestro Carlos Sarmiento Estrada. Doctor Jorge, queremos aquí que nos cuente acerca del Zika, realmente todas esas cosas como prácticas para la población que nos está escuchando, de dónde viene y por qué la importancia de este virus que hay ahorita y que está de moda a nivel mundial. Bueno, el virus del Zika, pues como todos nos hemos dado cuenta, actualmente es una noticia mundial. Es una enfermedad que hoy compete prácticamente a todos los continentes, especialmente a América Latina. El virus del Zika es un virus que fue descrito por primera vez en 1947 en los bosques del Zika, en Uganda, en África. Fue allí descrito por primera vez infectando los monos y posteriormente en 1950, más o menos 55, fue descrito por primera vez en el ser humano, causando la enfermedad viral que poco a poco iremos desarrollando en el programa. Entonces, podemos decir que es una enfermedad ya que viene desde hace mucho tiempo, es un virus que existe hace mucho rato y que hoy día tiene pues algunas implicaciones clínicas importantes e incluso que debemos hacer diferencia con otras enfermedades que son muy parecidas. Hay un revuelo a nivel mundial por esta situación y pues uno llega también a pensar muchísimas cosas, ¿sí? Porque definitivamente la publicidad vende lo que sea y también podemos generar muchas necesidades dependiendo del terror que nosotros logramos infundir en la comunidad. Por eso es tan importante desmitificar una serie de situaciones con respecto al Zika. Entonces, doctor, vamos a comenzar hablando acerca un poco de todo ese boom que el Zika produce microcefalia, que el Zika en este momento todas las niñas, cuidado porque tienen que abortar, ¿cómo la realidad cuál es? Bueno, realmente hay muchas cosas que todavía faltan por aclarar y por estudiar. Como es una epidemia de reciente aparición, todavía no hay estudios muy claros que podamos definir con exactitud y falta todavía pues mucho tema por abordar. Lo importante es que hay que tener en cuenta que no es una enfermedad nueva, porque como les mencionaba anteriormente es un virus que hace muchos años existe y que es importante tener en cuenta todas sus manifestaciones clínicas y su desarrollo clínico para poder tomar las medidas preventivas, que es lo más importante. La preocupación más grande que toda la población hoy tiene y son las preguntas del día a día es el tema de la microcefalia. La microcefalia es que el bebé tiene un cráneo pequeño, no desarrolla el tamaño normal del cráneo y eso podría traer consecuencias desde el punto de vista neurológico. Lo que hay claro hoy día con respecto al tema es que la microcefalia se ha visto en poblaciones, en determinadas poblaciones, especialmente fue en Brasil en donde empezaron a describir la microcefalia, pero no lo han podido relacionar directamente con el virus, sino que coincidencialmente fueron poblaciones en las que encontraron aumento en la incidencia de la microcefalia y coincidencialmente esas personas estaban infectadas por el virus del Zika. Pero eso no quiere decir que el virus sea el causante de la microcefalia. Es que lo están cogiendo más bien como un caballito de batalla, sí. y lo hemos visto de pronto en noticias a nivel mundial, que mujeres que de pronto o han contraído el virus y luego se obsesionan con tomar de pronto ecografías al feto y atribuirle que no, cualquier cambio ahí y es el argumento para de pronto abortar, que porque no quieren tener un niño en estas condiciones con alguna malformación. Eso es muy cierto y eso es importante tenerlo en cuenta porque de hecho la microcefalia es una entidad que
existe el 2 al 5% de la población tiene microcefalia y no desarrollan ningún tipo de alteración neurológica. Sin haber tenido el virus. Sin haber tenido el virus. Entonces, no necesariamente la microcefalia se la podemos atribuir solamente a la infección por el virus del Zika. Es claro, y como dijimos ahorita, hay poblaciones en donde se ha demostrado aumento en la incidencia de microcefalia. En esas poblaciones conciencialmente se ha encontrado el virus porque en algunas maternas se ha podido hacer extracción de líquido amniótico y se ha encontrado el virus en el líquido amniótico, pero eso no quiere decir que tenga un impacto en el desarrollo de la microcefalia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no hay que caer en la alerta y en el terror, y tampoco mucho menos pensar en los abortos, que realmente pues en estos casos no se justifican. Doctor, y otro mito, que el Zika en el semen, y bueno, ¿qué pasa con eso? Eso también es un mito, como usted lo dice, doctora, porque tampoco está demostrado. Solamente hay un caso descrito en donde a una persona le encontraron el virus en el semen, pero si entendemos un poquito el mecanismo de transmisión y de desarrollo del virus, hay que entender que el virus se transmite por picadura del mosco, que es el Aedes aegypti, se transmite por la hembra de la Aedes aegypti y necesita de las células del hospedero para poderse multiplicar. Pero la vía de transmisión tiene que ser a través del vector, que es el Aedes aegypti. O sea, por transmisión sexual hasta ahora no podemos decir que se pueda transmitir. Entonces tiene que ser una picadura. Exacto. O sea, doctor Juan Carlos... Pero de mosquito. Sí, de mosquito. Aquí tenemos dos factores que hemos desmitificado. Tenemos las imágenes para que tú nos puedas, con toda tu habilidad clínica, poder... En esa imagen, esa es una foto del virus del Zika. Es una microfotografía en donde podemos ver un virus que mide de 30 a 60 nanómetros, o sea, es un virus supremamente pequeño. Pertenece a la familia del flavivirus. Es una familia grande de virus que es la misma familia del virus del dengue, de la fiebre amarilla y del chikungunya. O sea, el Zika... Son familiares, son primos ahí. Son primos hermanos de los otros tres mencionados. ¿Qué familia? Es una familia, es la familia Flavivirus, sí. Y tiene 4 géneros, 1, 2, 3, 4. Por eso una persona puede tener dengue y posteriormente puede generar chikungunya o puede tener Zika. O sea, no necesariamente confiere la inmunidad cuando una persona sufre de dengue o de chikungunya, no confiere inmunidad para protegerse del Zika. Y esta es la señora que lo... Y ahí estamos viendo el mosquito, el principal vector, que es una hembra del Aedes aegypti. Es un mosquito que vive generalmente en regiones por debajo de los 2.200 metros, con unas características especiales de humedad relativa en la temperatura y de temperatura. Y este es el que transmite el virus. El virus se multiplica en el tracto digestivo de ese mosquito y posteriormente ese virus, al picar al ser humano, es donde transmite el virus, y allí el virus tiene una característica, es que necesita hospedarse dentro de las células de la persona para poderse multiplicar. ¿Cuánto tiempo? El periodo de incubación de esta enfermedad oscila entre 5 a 10 días, es decir, la persona es picada por el mosquito hoy y al 5.º día aproximadamente empieza a desarrollar los síntomas. Hay que tener en cuenta que el 80% de las personas que son picadas por el Aedes aegypti y que les transmiten el virus del Zika pueden ser asintomáticas. Solamente el 20%, del 20 al 25% pueden tener síntomas. Y los síntomas los estamos evaluando ahí en esa diapositiva. Generalmente son síntomas muy parecidos a una enfermedad viral, consistentes en dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, fiebre que no es muy elevada, es una fiebre más o menos 38,5 de temperatura, y tiene una característica muy importante, es que produce un exantema, o sea, un brote que es muy pruriginoso, o sea, pica demasiado. Es un brote que aparece más o menos al 5.º día del contagio, y es un brote muy, muy, muy pruriginoso, pica muchísimo, que eso lo hace un poco diferente a las otras enfermedades de la misma familia. Ahí estamos viendo el exantema que produce. Sí. Y ojos rojos. Produce ojos rojos, lo que se llama una conjuntivitis no purulenta, que son ojos rojos sin ningún tipo de secreción purulenta, y compromete ambos ojos, no son compromisos bilaterales. Mira, ojo, porque es que dentro de la semiología en la que nosotros, la cohorte nuestra fue entrenada, también existía una enfermedad allí muy similar, que es el sarampión. Entonces, miren qué complicada se ha vuelto la medicina, porque el sarampión entonces estaría diferente porque tendría coriza, o sea, mucho moco, sí, nasal, congestión y tos, mucha
congestión respiratoria. Este brote O sea aparece en que- toda la piel. Ese brote aparece generalmente en toda la piel, empieza a aparecer en tronco y extremidades, es el sitio donde más se ve la aparición del brote, Es centrífugo. es centrífugo, pero rápidamente puede comprometer todo. ¿Qué todo el cuerpo. diferencia hay entre estos síntomas que usted nos está mostrando ahí y con el chikungunya y con las otras enfermedades tropicales que estamos mencionando y que están de moda también? Bueno, esa es una pregunta supremamente importante porque, como decíamos ahora, el virus del Zika es el mismo virus o la misma familia de virus que causa las otras enfermedades. Entonces hay que entrar a diferenciar con dengue y chikungunya. El dengue es una enfermedad viral que se caracteriza generalmente por fiebre muy elevada, mucho dolor de cabeza y también produce un exantema, o sea, un brote generalizado. Pero aquí lo que caracteriza la enfermedad es temperatura elevada y dolores musculares en el dengue. Y allí el brote serían más petequias. En brotes más petequias porque, como sabemos, disminuye las plaquetas y las plaquetas pues produce esas petequias que son la aparición como de pequeños moraditos o punticos rojos en la piel. Exacto, entonces hagamos una descripción semiológica de lo que es una petequia versus lo que es un exantema. Perfecto, la petequia es una lesión muy puntiforme, nodular, que puede tomar unas características violáceas. No duelen ni producen prurito, no pican. O sea que son producidas porque las plaquetas se nos bajaron. Porque las plaquetas y ese se es el bajan. dengue. Y ese es el dengue, que Muy su bien. principal complicación, como lo sabemos, son las hemorragias. Versus, El chikungunya es una enfermedad también viral, pero se caracteriza por dolores articulares y dolores musculares. Ajá. Estas personas generalmente no desarrollan tanta exantema o el brote y generalmente no desarrollan petequias, pero sí refieren muchísimos dolores articulares y dolores musculares. Son tan severos que incluso el paciente puede Postración, postrarse por esos dolores. bueno. Entonces, versus- esa es la gran diferencia y versus sobre el todo en Zika. el Zika, mucho brote y Y el Zika, la conjuntivitis, el exantema, Sí. y generalmente estas personas no tienen tanta fiebre ni tanto dolor de cabeza como las otras entidades que mencionamos. Y dentro de esas conjuntivitis hay que especificar que no son conjuntivitis con secreción, sino o esos sea que ojos no hay rojos. que formularle antibióticos a estas Exacto. conjuntivitis. Correcto, no necesitan antibiótico porque son una congestión de ambos ojos sin necesidad de manejo antibiótico. Para nuestros queridos televidentes, para los alcaldes que nos ven, para todos los estudiantes de medicina, nuestros colegas médicos, nuestros queridos enfermeros que nos están viendo y todos los agentes de salud, estas son ideas que hay que replicar en una forma responsable y certera. Por eso tan importante que hoy tengamos aquí la presencia del doctor Jorge Iván Marín Uribe, quien nos está haciendo toda la diferenciación y nos está desmitificando qué es lo que pasa en realidad con el Zika. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de estos otros virus también en la salud de las personas versus, por ejemplo, el Zika? Bueno, las principales consecuencias del dengue, ya lo dijimos, es el dengue hemorrágico, que es causa de hemorragias y que eso incluso puede llevar a comprometer de manera importante la vida del paciente. El chikungunya generalmente las consecuencias que tienen más que todo sintomáticas, por lo que decíamos ahora, los dolores musculares y articulares que prácticamente limitan la capacidad funcional y la cotidianidad de la persona. Con virus de Zika, pues hay muchas cosas que faltan por aclarar, pero hoy día digamos que el temor más grande está con dos entidades grandes que puede causar el chikungunya, que es la microcefalia y el síndrome del Guillain-Barré, el Zika. ¿Qué es lo que pasa con Guillain-Barré? Entonces, parece ser también, aunque no se ha demostrado, como pasa con la microcefalia, que el virus al atacar el cuerpo puede desencadenar una respuesta inmunológica, una respuesta de defensa, y esa respuesta inmunológica puede causar alteraciones del sistema nervioso periférico y eso podría entrar a confundirse o a parecerse al síndrome del Guillain-Barré, que es una enfermedad que produce parálisis de los miembros inferiores y que va Ascendente. ascendiendo. Digamos que hoy esas son las dos preocupaciones grandes por el virus del Zika, ya que mortalidad como tal, hasta el momento se han descrito unos pocos casos en Brasil y en El Salvador de personas que han fallecido por infección del virus del Zika,
pero hay que tener en cuenta que son pacientes que tenían otras enfermedades de base, lo que nosotros llamamos comorbilidades, como diabetes, falla cardíaca, insuficiencia renal crónica, que el desarrollo y la respuesta inmunológica de esas personas no es la misma que una persona que no tenga otro tipo que tenga esas enfermedades. Aclaremos un poco acerca de Guillain-Barré. Entonces, en realidad, es que él se podría comportar como un virus que abre una puerta para que el Guillain se active, o es que es una patología que es similar al Guillain-Barré. Parece ser que es una patología, el virus del Zika, que abre la puerta para que el Guillain-Barré se active. Algo lo que parecería similar a lo que ocurre con la varicela y con el herpes zóster. Es similar a lo que ocurre con la varicela y el herpes Que zóster. para poder tener herpes zóster, previamente debimos haber tenido contacto o haber poseído varicela. Así es. Doctor, vamos a desarrollar las diapositivas que trajiste tan importantes y vamos en la diapositiva de la microcefalia. Bueno, ahí en esa foto estamos viendo un tamaño normal de la cabeza comparado con una microcefalia, que es una disminución en el perímetro cefálico. Tenemos que recordar que el perímetro cefálico a las 35 semanas de gestación más o menos es entre 32 y 35 centímetros. Entonces la microcefalia se va a definir como aquel perímetro cefálico que está por debajo de los 32 centímetros. Entonces ahí en la foto podemos ver el tamaño del cráneo, y eso significa que pues al tener un cráneo más pequeño, la masa encefálica no va a poder desarrollar su tamaño adecuado, debido a que la bóveda craneana pues está más pequeña. Entonces la masa encefálica va a tener que acostumbrarse a vivir en un tamaño mucho más pequeño, y esto podría traer algunas alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Entonces esa es la definición de microcefalia, y esto es lo que hoy día se está manejando con el tema del virus del Zika. Hay un niño con microcefalia. Ahí hay un niño con una microcefalia. Como decíamos al principio, la microcefalia no necesariamente quiere decir que el niño desarrolle alteraciones neurológicas. Puede ser que simplemente sea el cráneo pequeño, pero su desarrollo cognitivo y su desarrollo motor es completamente normal. Decíamos que la microcefalia incluso se presenta en otras entidades, incluso hay otras infecciones más peligrosas que hay que tener en cuenta en el embarazo, como es el caso de la toxoplasmosis, el caso del citomegalovirus, el complejo TORCH. El complejo TORCH, que son enfermedades que incluso no podemos abandonar hoy en el control prenatal, porque son enfermedades que sí están determinadas y sí están definidas, que causan microcefalia y que causan desarrollo de embrionario. Entonces es importante que no nos volquemos solo a pensar en el Zika como causa de microcefalia, sino que tenemos que pensar en otras causas que epidemiológicamente son mucho más frecuentes y que pueden tener un impacto mucho más grave que el virus del Zika. Muy contenta porque estamos aclarando muchas situaciones. Bueno, doctor, entonces vamos a continuar desarrollando el tema. Continuamos con las imágenes, por favor. Bueno, y mientras nos colocan las imágenes, entonces es hora ya hablamos acerca de muchas medidas, ahora vamos a las medidas generales. Prevención, que es lo más importante en este momento pues para prevenir esto, porque no hay vacuna todavía ni nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer todos allá en nuestros hogares? Bueno, ese es el tema más importante, pienso yo, en el abordaje de esta enfermedad. Lo que tenemos hoy día es prevención, ya que tratamiento específico ni vacunas aún existen, pero las medidas preventivas sí pueden ser muy importantes. Entonces hay que aclarar que el vector, que es el Aedes aegypti, es un mosquito que habita en poblaciones que están por debajo de los 2.200 metros. Entonces las personas que van a ir a climas calientes con alturas por debajo de estos 2.200 metros deben tener algunas consideraciones. Hablemos especiales. de ciudades ahí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, La Dorada, que es Caldas, es La Dorada. Chinchiná, pues Chinchiná todavía no hay casos descritos autóctonos de Zika. La altura no está todavía, está muy en el límite para pensar en desarrollo de Aedes aegypti, pero pues, hay que tener en cuenta Mariquita, sí. Todo lo que es obviamente la costa Caribe, la Pintada también está por debajo de las metros mencionados. Estamos rodeados. Entonces es importante tener en cuenta varias cosas. Uno, la hidratación, hidratarse bien.
Hidratarse bien permite que la persona, si llega por algún motivo a ser infectada, la respuesta inmunológica sea mucho mejor y no vaya a tener complicaciones por la fiebre o por la infección como tal. Entonces la hidratación es uno de los pilares fundamentales en la enfermedad. Segundo, si se va a asistir a estas zonas, lo ideal es que se use ropa de manga larga, de pantalón largo, es decir, que la piel expuesta sea la mínima cantidad que se pueda para evitar que la persona sea picada por el mosquito. Entonces, utilizar manga larga, pantalones largos, idealmente siempre debemos utilizar repelente. El repelente se aplica por encima de la ropa cuando es con estas características que lo dijimos, y se debe aplicar en las zonas expuestas, en la zona de la piel expuestas, tratando de evitar pues que ese repelente vaya a caer sobre mucosas y sobre los ojos para evitar irritación derivada del repelente. Hay unos repelentes que están demostrados por la FDA, que es la Sociedad Americana específicos para el Medicamentos, Zika, que son mucho más, que confieren mayor protección porque permanecen mucho más tiempo en el cuerpo, y sobre todo en mujeres en embarazo se pueden utilizar, que son a base de dos productos que se llama la icaridina o la picaridina. Son dos productos que las personas al mirar los repelentes pueden observar allí si dentro del componente del repelente está inmerso lo mismo que el IR3535, o sea, está el IR3535, picaridina o icaridina. Son los tres componentes que hay que buscar en el repelente. Estos componentes hacen que permanezca mucho más tiempo el efecto del repelente, y además... ¿Con qué frecuencia se debe aplicar el repelente? Le da hasta 8 horas de protección. 8 horas. Le da 8 horas de protección, y a las 8 horas la persona debe volver a aplicarse el repelente. Por ejemplo, yo traje aquí un ejemplo. Este me lo encontré en el mercado, dice Sinpic, y este tiene precisamente esa especificación. Dice IR3535. Entonces, así como nosotros debemos ser consumidores responsables, debemos buscar eso, doctor, que diga IR3535 o picaridina o icaridina. Muy importante. Es muy claro recomendarle a las mujeres en embarazo que estos son los repelentes que se deben de aplicar. Es importante que los repelentes en general son seguros para las embarazadas, no tienen ningún problema con el desarrollo embrionario, pero los que están demostrados que tienen menos efecto y tienen mayor protección son los repelentes que están a base de estos tres productos. ¿Cuándo acudir al médico, doctor? Bueno, muy bien. Entonces, en general, cuando la persona ha estado en alguno de estos sitios que hemos mencionado, de climas calientes y de baja altura, y empieza con síntomas como lo dijimos ahora, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolores musculares, brote, se debe consultar al médico para tener una asesoría sobre el manejo y evitar las complicaciones. Doctor, ¿dónde te encontramos? El teléfono, mi celular es el 321-701-4913. A través del teléfono podríamos... ¿Pruebas de laboratorio? Hasta ahora lo importante, la única que detecta la enfermedad es la PCR en tiempo real, que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Es un examen que no lo hacemos en nuestro medio, apenas está en desarrollo, pero realmente no hay ningún método es clínico, básicamente. Bueno, les deseo un feliz fin de semana. Por favor, si ustedes quieren ver este programa nuevamente, vayan a YouTube, a Doctora Doris Amanda, y allí lo podrán ver. Está el doctor Jorge Iván. A partir de esta noche ya va a estar colgado el programa. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Los invito a que visiten mi página web www.henaos.com.co y mi celular 310-3900-856.